A manera de preámbulo, es importante mencionar que para la toma de cualquier decisión de tipo financiero, será necesario realizar dos tipos de análisis: el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Primeramente les voy a hablar del análisis cualitativo. Este tipo de análisis es más subjetivo. ¿Por qué? Porque es un análisis que no es medible. Los factores más relevantes a analizar dentro de este tipo de análisis son el mercado, la competencia, la fuerza laboral y el análisis FODA. Este análisis es muy importante. ¿Por qué? Porque se hace el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Por otro lado, está el análisis de tipo cuantitativo. Este análisis es más objetivo, es medible y su eficacia depende casi al 100% de los datos con los que se tenga y de la habilidad de la persona que haga dicho análisis. Dentro de este análisis cuantitativo se hace el análisis de financiamiento, es decir, se analizan todas las fuentes, tanto internas como externas, dentro de la estructura de capital de una empresa. Ahora bien, dentro del análisis de financiamiento existe el análisis de apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento no es otra cosa más que la proporción que utilizamos de pasivo, es decir, de deuda, con respecto al capital social de la empresa. Hay dos tipos de análisis de apalancamiento: el llamado apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo lo utilizan aquellas empresas que tienen un alto grado de gastos fijos. Matemáticamente, este apalancamiento operativo se puede ver de la siguiente manera. Si vemos esta fórmula, nos dice que el apalancamiento operativo será igual a los costos fijos entre el precio de venta unitario promedio menos el costo unitario promedio. Si nosotros nos fijamos, esta parte de abajo no es otra cosa más que la utilidad o contribución marginal. ¿Qué podríamos concluir viendo esta fórmula? Bueno, concluimos que si el apalancamiento operativo es mayor a 1, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque vemos entonces un alza en los costos fijos. En cambio, cuando el apalancamiento operativo es menor a 1, vemos que el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque hay una menor carga de gastos fijos. Finalmente, dentro del apalancamiento operativo podemos decir que no hay una receta, es decir, no hay una receta de cocina para conocer cuál es el apalancamiento operativo óptimo. Ahora vamos con el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero está relacionado con el llamado riesgo financiero. El riesgo financiero lo podemos medir comparando la proporción que tenemos de pasivo contra el capital contable de la empresa. Les voy a dar un ejemplo de riesgo financiero, es decir, de apalancamiento financiero. Si nosotros tenemos una empresa con una alta proporción de pasivo, es decir, una empresa que tiene deudas altas, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al tener una deuda o una proporción de pasivo alto, el riesgo será mayor. Se entiende que el riesgo será mayor simplemente por el riesgo de no pago. Y por principio de finanzas, si el riesgo es mayor, entonces la empresa pedirá una rentabilidad mayor. Rentabilidad que se verá reflejada en el rendimiento sobre la inversión. En cambio, si este apalancamiento financiero es menor, es decir, si la proporción de pasivos es menor al capital contable de la empresa, entonces el riesgo tenderá a ser más bajo, es decir, tendremos un riesgo menor. Y por principios de finanza, si el riesgo tiende a la baja, entonces la rentabilidad también tenderá a la baja, es decir, la rentabilidad sobre la inversión. Gracias.